de tarde, estábamos justamente en un evento deportivo, estaban jugando las divisiones inferiores del hockey sobre patines y de repente hubo un corte general, la luz estuvo cortada por un tiempo y volvió en un momento y se volvió a cortar. Ya estaba más avanzado el día. Pensé en el arrebatamiento de la iglesia y pensé que al mundo dentro de no mucho tiempo se le va a cortar la luz, que la iglesia va a ser sacada de esta tierra, la iglesia va a ser llevada a los cielos. La Biblia dice que somos cuando a este mundo se le corte la luz, va, la va a pasar muy mal. Pero nosotros tenemos la esperanza que al regreso del Señor, que vamos a permanecer por la eternidad en la luz verdadera. Y eso es aquello que nos alienta, es aquello que nos motiva y debemos seguir esperando el regreso del Señor, nunca dejar de pensar en esto. Y también en esta mañana damos la bienvenida a todos aquellos que nos están observando a través de las redes sociales, a través de Facebook precisamente. Y el título del mensaje de esta mañana es una pregunta: ¿qué sangre pesa más? Vamos a ir a la lectura bíblica en Génesis capítulo 20, desde el versículo 1 en adelante, en la Nueva Traducción Viviente, vamos a leerlo. Génesis capítulo 20, versículo 1 adelante, dice el título en esta versión: Abraham engaña a Abimelech. Abraham se trasladó hacia el sur, al Negev, y vivió un tiempo entre Cades y Sur. Luego siguió hasta Gerar. Mientras vivía allí como extranjero, Abraham presentó a su esposa, Sara, diciendo: ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelech de Gerar mandó llamar a Sara e hizo que la trajeran ante él a su palacio. Esa noche Dios se le apareció a Abimelech en un sueño y le dijo: eres hombre muerto, porque esa mujer que has tomado ya está casada. Sin embargo, Abimelech todavía no había dormido con ella. Así que dijo: Señor, ¿destruirás a una nación inocente? ¿Acaso no me dijo Abraham, ella es mi hermana? Y ella misma dijo: sí, él es mi hermano. Yo he actuado con total inocencia. Mis manos están limpias. En el sueño, Dios respondió: sí, yo sé que tú eres inocente. Por eso no permití que pecaras contra mí, ni dejé que la tocaras. Ahora devuelve la mujer a su esposo, y él orará por ti, porque es profeta. Entonces vivirás. Pero si no la devuelves, puedes estar seguro de que tú y todo tu pueblo morirán. La mañana siguiente, Abimelech se levantó temprano y enseguida reunió a todos sus siervos. Cuando les dijo a sus hombres lo que había ocurrido, ellos quedaron aterrados. Entonces Abimelech mandó llamar a Abraham. ¿Qué nos has hecho?, preguntó. ¿Qué delito he cometido que merezca un trato como este
que nos hace culpables a mí y a mi reino de este gran pecado. Nadie debería jamás lo que tú deberías hacer, jamás lo que tú has hecho. ¿Qué te llevó a cometer semejante acto? Abraham contestó, yo pensé, este es un lugar donde no hay temor de Dios. Ellos querrán tener a mi esposa y me matarán para conseguir. Ella de verdad es mi hermana, pues ambos tenemos el mismo padre, aunque diferentes madres. Yo me casé con ella. Cuando Dios me llamó a abandonar la casa de mi padre y a viajar de lugar en lugar, le dije a ella, hazme un favor, por donde vayamos, dile a la gente que yo soy tu hermano. Entonces Abimelech tomó algunas de sus ovejas y cabras, ganado y también siervos y siervas, y entregó todo a Abraham. Además le devolvió a su esposa, Sara. Después Abimelech le dijo, revisa mis tierras y escoge cualquier lugar donde te gustaría vivir. Y le dijo a Sara, mira, le entrego a tu hermano 1000 piezas de plata en presencia de todos estos testigos, para compensarte por cualquier daño que pudiera haberte causado. Esto resolverá todo reclamo contra mí y tu reputación quedará limpia. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su esposa y a sus siervas para que pudiera tener hijos. Pues el Señor había hecho que todas las mujeres quedaran estériles debido a lo que pasó con Sara, la esposa de. Eran otros tiempos los que se vivían allí, precisamente tiempos de Abraham, tiempos en los cuales este patriarca vivió en la tierra. Y entendemos por la palabra de Dios también que el conocimiento de Dios todavía no era el conocimiento que nosotros hoy gozamos de Dios, ya que la revelación de Dios es progresiva y la luz de la palabra de Dios, a medida que pasan los días, el tiempo, las épocas, va alumbrando cada vez más fuerte. Y las cosas que no entendíamos en un momento, con el pasar del tiempo comenzamos a entenderlo. Y era un tiempo de costumbres paganas, de costumbres que hoy no se practican, que se ven, o al menos hasta hace un tiempito atrás, este tipo de conductas se ven como conductas hasta incestuosas, como las que se vivía allí, donde Abraham eh, tomó como esposa a su media hermana, lo describe acá la palabra de Dios. Sin embargo, entendemos por la palabra de Dios que Abraham era un hombre de Dios, que no había el conocimiento de Dios como se expresaba que hoy hay, y los peligros que eso pueden representar de que entre eh, integrantes de la misma familia se puedan unir en un vínculo matrimonial y puedan dar a luz hijos, como ocurrió también. No había ese conocimiento, pero la maldad en el ser humano sí estaba, sí existía. Y en este caso, Abraham pudo llegar a un lugar donde se practicaban costumbres que no eran las mejores, donde había un rey llamado Abimelech también. Y el temor de Abraham al ver que su esposa Sara era una mujer bella,
era perder la vida por causa de ella, de que mataran a Abraham para poder quedarse con su esposa. Entonces, ¿qué es lo que hacía Abraham cada vez que llegaba a un lugar donde no era conocido, a un lugar donde habían costumbres que no eran buenas y que lo llevaban a él a correr peligro de muerte? Mentir. ¿Cómo mentía Abraham? Diciendo la mitad de la verdad. Porque esta no era la primera vez que había ocurrido esto y Abraham no dijo toda la verdad. Abraham mintió. Dijo que Sara era su hermana. No hizo énfasis en el otro vínculo, que entendemos que era el vínculo más importante, que era que Sara era su esposa. Y ante eso, tranquilamente, de la época así lo marcaba, los reyes tomaban a mujeres bellas, para sí mismos y las tomaban como sus esposas. Y Abimelech tomó a Sara como su mujer, como su esposa, pero antes de que esto sucediera, Dios se le apareció en sueños a Abimelech. Y definitivamente Dios le revela la verdad a Abimelech. Lo que estaba a punto de hacer Abimelech. Y entendemos que la respuesta de Abimelech fue la respuesta de un hombre que tenía un conocimiento de Dios. Que Abimelech responde en el sueño, Señor. En Abimelech había un conocimiento de Dios. Seguramente era pequeño, era mínimo, pero había esa conciencia. Y eso le permitió aceptar la advertencia de Dios, tomarla. Y finalmente, por supuesto, Abimelech no tocó a Sara. No la tomó como esposa, devolvió a Sara a su esposo, que era Abraham. Sí le cuestionó a Abraham por qué él había mentido. Y Abraham allí expresó sus miedos, sus temores respecto a esto. Y Abraham oró por Abimelech. Probablemente lo que había sucedido allí había trastornado el pueblo. Pero cuando Abraham oró por Abimelech, Dios dice la palabra que sanó a Abimelech y también sanó la esterilidad de las mujeres que vivían en aquella tierra. Entonces, aquí vemos algo que también se da en nuestros tiempos y es el peso de los vínculos y sobre todo de los vínculos sanguíneos. Abraham en este caso utilizaba el vínculo sanguíneo que tenía con Sara para poder proteger su vida. Era la forma de protegerse. Era la forma de evitar que lo mataran. Porque él era consciente de cuánto pesaba ese vínculo. Y como dice el dicho, la sangre pesa más que el agua. Y Abraham vivía consciente de esto. Y por eso esto lo llevó a Abraham a mentir sobre el verdadero vínculo más importante que él tenía con Sara. Entonces, podemos ver hoy que también los vínculos sanguíneos muchas veces
terminan siendo engañosos y pueden llevarnos a negar a Dios y a negar nuestra fe en Dios, como le sucedió a Abraham. Y vamos a ver respuesta a esta pregunta con la cual comenzamos, que es el título de este mensaje. ¿Qué sangre pesa más? Acá hablamos de un vínculo sanguíneo de hermanos de sangre, como lo observamos en la vida de Abraham. Pero también hay otras facetas que la Biblia señala en cuanto a la sangre, que también puede ser peligroso para nuestra fe. En segundo lugar, en respuesta a la pregunta del título de esta reflexión, podemos ver en Génesis, capítulo 4, versículo 10. En la Nueva Traducción Viviente, Génesis capítulo 4, versículo 10 dice: Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En este caso, vemos el primer homicidio que ocurrió en esta tierra y fue la muerte de Caín, de Abel, hermano de Caín. Y dice la palabra que Dios se aparece ante Caín. La pregunta de Caín es: ¿dónde está tu hermano? Y en este caso, Caín había matado a Abel por causa de que Dios había aceptado la ofrenda de Abel, pero no así había aceptado la de Caín. Entonces el corazón de Caín se llenó de envidia y no le importó que fuese su hermano y lo mató. Sin embargo, Dios claramente expresa sobre la sangre de Abel que escuchaba el clamor de la sangre de Abel. Entonces, acá vemos en segundo lugar, ¿será que la sangre que clama por venganza es la que más puede pesar? Porque de hecho la venganza es algo con lo cual nosotros convivimos. Sabemos que en tiempos pasados la ley del talión ha sido algo que ha regido diferentes civilizaciones. El ojo por ojo, el diente por diente. Y cuando hablamos de eso, hablamos de la venganza. Hablamos de una venganza ante un daño que sufrimos. Y en este caso había un clamor, y Dios lo ilustra de esa manera, de la sangre de Abel, que clamaba por venganza. Y cuando vemos la palabra de Dios y vamos al Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 12, versículo 24, en la Nueva Traducción Viviente, también hace referencia a este tema. Y dice la palabra de Dios: ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada, que habla de perdón en lugar de clamar por venganza, como la sangre de.
El autor de la carta a los Hebreos hace una comparación de el peso de la sangre que clama por venganza, que fue la sangre de Abel, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y hace de la sangre de Cristo la más importante en cuanto a peso. La sangre de Cristo aún es más importante y más pesada en el mundo espiritual que la misma sangre de Abel que clamaba por venganza. Y la palabra de Dios también nos enseña que nosotros no debemos tomar venganza, pero sí enseña también que Dios es vengador de todas las cosas. La Biblia no está en contra de la venganza, porque Dios puede serlo, es vengador de todas las cosas, dice la palabra del Señor. Pero nosotros como seres humanos no tenemos esa facultad de poder vengarnos. Y si nos situamos en la situación que se vivió allí con Abel, tenemos que decir que Dios podría haber vengado en ese momento la sangre de Abel. Si había alguien que podía hacerlo, era Dios. Y Dios se lo hizo saber a Caín. Sin embargo, Dios no lo hizo. No lo hizo porque Dios ya estaba anunciando y quería dejar bien plasmado que iba a venir una sangre que aún iba a ser más perfecta, eficaz o como le queramos llamar, que la sangre de Abel. Y esa iba a ser la sangre de Cristo. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver esto con la realidad? ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia de Cristo? Y tiene mucho que ver con la iglesia del Señor, hablando en términos generales. Porque hemos visto a lo largo de los años, de la historia, de los sucesos, que muchas veces esto ha existido en la iglesia del Señor. Gente pidiendo no por justicia, no por la justicia de Dios, sino pidiendo por venganza. Pidiendo por venganza de algún daño recibido, pidiendo por venganza de esto, de otro. Y esto me lleva a recordar algo que, testimonio de una persona que llevaba mucho tiempo alejada de la iglesia. Y en esa iglesia a la cual esa persona pertenecía, se desarrolla en un momento un acto de venganza. Calumnias que circulan respecto entonces al pastor fundador, misionero de esa congregación y respecto a otros líderes. Y esta persona con la cual me encontré después que vio ese acontecimiento, escucharon de la iglesia calumniando a esa persona, decía, al pastor misionero fundador, a otros siervos de Dios más, que alguien que participó de ese acto de venganza, dice que se lo fue a buscar a él, se acercó a él, le dice, oh, quería ver, ese muchacho que ahora está en la iglesia. Y dice que este pastor que había participado de ese acto de venganza,
hombro y le dijo, mira, hermano, usted ya puede volver. ¿Sabe por qué? Porque tal persona, ahora, ya. Y dice que él lo miró y dijo lo siguiente, yo no me fui de la congregación, yo me fui de la congregación porque yo tomé la congregación, no quería seguir en la congregación, no quería seguir practicando la fe. Así que no entiendo por qué me está diciendo esto. Y mucho menos me gozo por lo que usted me está diciendo. Realmente lo triste. Esa fue la respuesta. Entonces, muchos claman venganza, pero la misma Biblia dice claramente que la venganza es del Señor y que hay algo que pesa más que cualquier sangre que está clamando por venganza, y es la sangre de Jesús. De hecho, lo hemos leído, no lo vamos a leer, pero usted conoce el relato en los sellos, en la apertura del quinto sello, que se da en el capítulo 6 de Apocalipsis, como dice que había de habla de una visión del cielo, estaban las almas de aquellos que habían sido decapitados, habían sido muertos por causa de seguir a Jesús. Y dice que se presenta con el Señor y le dice, Señor, ¿cuánto tiempo falta para que tú puedas vengar el santo? Y la respuesta del Señor fue que se quedaran allí todavía esperando, porque aún faltaba que otros murieran, otros consiervos perdieran la vida por causa del Señor Jesús. Dice que se les dio vestiduras blancas para que pudieran. Otra vez Dios dejando bien en claro, porque esas vestiduras blancas llama la atención, dice que hay vestiduras blancas que se les da. Eso está marcando algo. Dios en el cielo les está marcando a esas personas que clamaban por venganza, derecho justo en ese momento, porque ellos, siendo creyentes, habían sido asesinados por causa del Señor, como muere mucha gente en Medio Oriente por causa de ser seguidor de Jesús. Pero esas vestiduras blancas representan la sangre de Cristo. Entonces Dios deja bien claro que la sangre de Cristo pesa más que la sangre de Abel, que había sido asesinado justamente, y pesa más que la sangre que puede haber sufrido muerte por causa del Señor Jesús. Nada nos autoriza la venganza del Señor. No solamente del Señor, sino que el tiempo de la venganza del Señor también le pertenece a Él, y nos hace un llamado a no estar pendientes de eso y a esperar solamente que eso está dentro del ámbito de Dios y no nos corresponde a nosotros. Entonces, cuando vemos acá la sangre de Abel, la sangre que clama por venganza, pesa más que la sangre de Cristo. En tercer lugar, podemos ver en el segundo libro de Samuel otra respuesta a la pregunta
¿Qué sangre pesa más? Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 33. Traducción en lenguaje actual, en la versión segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 33, dice: David llora por su hijo. El rey David se puso muy triste y se fue a llorar al cuarto que estaba sobre la entrada de Mahanaim. Mientras iba subiendo, decía: Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, cómo quisiera yo haber muerto en tu lugar. Lo que encontramos aquí es la tristeza de David por la muerte de Absalón, de un hijo que se rebeló ante su padre, que no solamente era su padre, sino que también era el rey de Israel, y lo persiguió y quiso tomar su lugar. Y no solamente quiso tomar su lugar, sino que también quiso matarlo a David. Y David tuvo que huir también de Jerusalén. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede de todo esto? Que el que termina perdiendo la vida es Absalón. Y lo que corrió allí fue la sangre de un hijo que vivía entre los días. Pero ante todo esto, David se conmovió, obviamente. Las emociones se revolvieron, era su hijo, lloró, expresó que él prefería haber muerto él en lugar de Absalón. Mucha tristeza es la que experimentó el rey David. Y la pregunta que también nos hacemos: la sangre de un hijo, con lo que eso representa, y de un hijo rebelde, puede llegar a pesar más que la sangre de Cristo. Porque muchas veces hablamos de lo preciosa, de lo poderosa que es la sangre de Cristo, pero ante tales acontecimientos que pueden suceder en nuestra vida, podemos llevar esto a una excepción, ya que verdaderamente la sangre de un hijo en condiciones de Absalón, un hijo rebelde, termine pesando más que la sangre de Cristo y termine siendo más importante que esto. Pero el mejor ejemplo y el que define qué sangre pesa más es el mismo Jesús. En Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50, dice la palabra de Dios en la versión Reina Valera 1960, Mateo 12, 46 al 50, dice: la madre y los hermanos de Jesús. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos.
Los hermanos de Jesús eran hermanos que no creían. Está hablando de los hermanos de sangre de Jesús, de aquellos que nacieron posteriormente al nacimiento de Jesús. Y ellos no creían en Jesús, incluso hasta se rebelaban abiertamente ante el Señor Jesucristo, como lo podemos observar en San Juan capítulo 7, versículo 1, que dice incredulidad de los hermanos de Jesús. San Juan capítulo 7, versículo 1 nos dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y acá observamos un detalle, que es que sus hermanos, los hermanos de Jesús, no vinieron solos, no vinieron solos ellos a buscarlo a Jesús. Vinieron con su madre, vinieron con María. Entonces, esto nos da a entender claramente que María atravesaba un momento donde su corazón era aquel que la estaba traicionando, porque ella estaba con los hermanos de Jesús, que eran mayores ya, estaba con los hermanos de Jesús, que no creían en Jesús, que lo desafiaban a Jesús, que eran hasta irónicos para hablar con Jesús, pero sin embargo ella estaba al lado de ellos. No estaba donde Jesús estaba, María. Entonces cuando lo vinieron a buscar y le dijeron a Jesús: Jesús, te buscan tu madre y tus hermanos. Jesús responde: mi madre y mis hermanos son los que están aquí, los que hacen la voluntad de Dios, los que la obedecen. Para María, la sangre en ese momento de sus hijos rebeldes, que María sabía quién era Jesús, pesaba más que Jesucristo, pesaba más que el propósito de Cristo, pesaba más que ser Jesús, que iba a dar su vida en la cruz del Calvario, derramar hasta la última gota de sangre. Entonces, aquí vemos que la sangre de un hijo en rebeldía, sí, nunca debe pesar más que la sangre de Cristo, porque no es real. Porque Cristo también se manifestó conmigo. Hebreos 5:8 dice que por cuanto era hijo de Israel, Dios la obediencia. Y tuvo que, llegó a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que lo obedecen. Entonces, la sangre de Cristo pesa más que la sangre de Cristo. Y tanto David como María fueron traicionados por su mismo corazón, dieron lugar a sus sentimientos, a su corazón, y estaban del lado equivocado. Pero
debemos estar siempre del lado del Señor. Y por eso es importante que hagamos nuestro trabajo bien. La Biblia nos habla de que a nuestros hijos no debemos molestar en su pecado. Desde que comienzan a tener conciencia de lo bueno y malo, que podemos ejercer esa patria potestad, que la edad de ellos nos permite, para que un día no tengamos que vernos en la situación que se vio María, que se vio David, empezar a poner la balanza y decir qué pesamos. El rebelde no quiere saber nada, ¿ves? El mismo Señor. Y miren que la parábola del hijo pródigo, cuando se habla del hijo pródigo, siempre se utiliza el ejemplo del regreso del hijo pródigo, después de perderlo todo, toda la herencia. Pero poco se hace énfasis en la actitud del padre. Cuando el hijo pródigo pide la herencia, el padre no opuso resistencia, y mucho menos se puso en lugar del hijo. ¿Qué hizo el padre? El padre le está representando a Dios, ¿sí? Esa parábola le dio la parte de la herencia que quería y le... ¿Por qué? Porque él sabía que habían cosas más importantes, que él tenía otros hijos y que de hecho después se ve que se genera envidia en otro hijo cuando puede ver el hijo pródigo. Entender, y la palabra de Dios nos muestra que no era perfecta esa casa, que también el otro hijo tenía sus cosas, pero sin embargo el padre actuó justamente. ¿Y qué es lo que hizo? Él privilegió la presencia de Dios, mantener la armonía espiritual en su hogar, de que resistirse a la salida de su hijo pródigo, y que eso también era causa. ¿Por qué? Porque la sangre y la presencia de Dios, porque Dios mismo vale más que cosa de este mundo, vale más que cualquier sangre, cualquier vínculo existir. Entonces debemos entender esto. Y ahora profundizamos más, porque tal vez hablar de un hijo rebelde y saber que la sangre de Cristo pesa más, que la presencia de Dios es más importante, es fácil. En este ejemplo que vamos a ver ahora, que también es una respuesta al de la reflexión, es algo ya un poco más complicado. Jueces, capítulo 11, versículo 34 al 36, dice, es la palabra de Dios para todos. Jueces 11, capítulo 11, versículo 34 al 36, nos dice, Jefté regresó a su casa en la ciudad de Mizpa. La primera persona que salió a recibirlo fue su única hija. No tenía más descendientes, ni hija ni hijo. Ella salió feliz tocando un tamborcillo y bailando. Cuando Jefté vio a su hija que salía primero, se desgarró la ropa y dijo, hija mía, me has destrozado, me estás causando una gran tristeza. Le hice una promesa al Señor y no puedo romperla.
La niña dijo, papá, si has hecho una promesa al Señor, cumple lo que prometiste. Después de todo, el Señor te ayudó a derrotar a tus enemigos, los amores. Jefté, si Dios le daba la victoria, le prometió en ofrenda a Dios de agradecimiento por la victoria que él iba a obtener sobre los amonitas, ofrecerle la primera persona que saliera a encontrarlo de su casa cuando él regresara de la batalla. Y la primera persona que salió de su casa fue su hijo. Y no estábamos hablando, acá no estamos hablando de una hija rebelde, de una hija que no hacía caso a su padre. Estamos hablando, y el relato lo deja bien en claro, de una hija que estaba consagrada al Señor. Porque ella podría haber dicho, papá, no me entregues, no me ofrezcas sacrificio, teólogos opinan, diferentes opiniones de esto. Lo concreto es que se la entregó a Dios. Y esta mujer dijo, debes cumplir lo que prometiste. Después de todo, el Señor te ayudó a derrotar a tus enemigos. ¿Qué situación? Que usted tenía que cumplir con la promesa que le había hecho. Entregarle su vida. Como le decían, algunos van a entender que le entregó el sacrificio. Le entregó para que su hija muriera. Dios no pedía sacrificios humanos. Sin embargo, vuelvo al principio. Eran tiempos de apostasía, el tiempo de los jueces. Muchísima apostasía, tiempos de muchísima oscuridad. Y encontrar a una persona como usted, que era jueces, relata el libro de jueces, ofreciendo su vida, era como un rayito de luz en medio de tanta apostasía, tanta oscuridad. Y la respuesta de la hija es la respuesta de una hija consagrada. Y la pregunta es, ¿la sangre de una hija consagrada o de un hijo consagrado a Dios es amante la sangre? Porque acá no es una relación. Estamos hablando de personas corrientes. Sin embargo, aún ante esto, la sangre de Cristo sigue pesando mucho más. Porque si es algo que puede hacer que yo seamos personas consagradas a Dios, personas santas por gracia, es precisamente la sangre de Jesús. Porque es la única sangre que nos limpia de todo pecado. Y eso es lo que la palabra de Dios nos señala. Eso es lo que la palabra de Dios nos. Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículo 1 al 4, en la palabra de Dios para todos. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1 al 4, en la palabra de Dios para todos. Dice, la boda en Caná. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea. La mamá de Jesús estaba allí. También habían invitado a Jesús y a sus seguidores a la boda. Cuando se acabó el vino, la mamá de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le dijo, mamá, ¿yo qué tengo que ver con eso?
todavía no ha llegado mi hora. En este caso vemos a Jesús como hijo y vemos a su madre acercándose a Jesús. Y vemos a la madre terrenal de Jesús, María, pidiendo un milagro de parte de Jesús. Pero llama la atención la respuesta de Jesús, que dice, cuando la madre le informa que ya no había vino en la boda, Jesús responde, ¿y yo qué tengo que ver con eso? Aún no ha llegado mi hora. ¿Qué establece Jesús acá? Que la prioridad de él al asistir a esa boda no había sobrepasado la prioridad por encima de todas las prioridades que Jesús tenía, que era la de morir en la cruz del Calvario y derramar hasta su última gota de sangre. Jesús no era un milagrero. Jesús no había venido a la boda para traer una solución al problema del vino. Jesús simplemente se encontraba allí y le dejó bien en claro a su mamá que había un propósito mayor que hacer un milagro en esa boda. Jesús lo hizo el milagro después, pero le dejó bien en claro a su madre que la sangre que él iba a derramar en la cruz del Calvario y que iba a representar también un motivo de gozo que es para nosotros, para todos los que fueron y son salvados, Jesucristo, era más importante que la alegría que podían experimentar un esposo o una esposa en una boda que se estaba celebrando. Entonces, aquí Jesús demuestra que su sangre es más importante, aún la sangre derramada en la cruz del Calvario, que lo que él pudiese demostrar en una determinada situación para que otros lo vieran y creyeran que él era Dios o que él era un profeta. Lo más importante era dar su vida en la cruz. Y esto a nosotros nos parece algo extraño citar esto. Estoy citando lo que es más importante. Sangre de un hijo, la vida de un hijo que está consagrado a Dios, que la sangre de Jesús. Pero hay lugares, he escuchado testimonios en el mundo. A veces escuché un testimonio a un misionero y estos hombres que odiaban a Jesús le dijeron al misionero, si tú no niegas a Jesús, vamos a matar a tu hijo. Y dice que el misionero se vio tentado a decir que no tenía en Jesús, que se protegía a su hijo. Y dice la historia que su hijo murió y dijo, por nada en el mundo Jesús, no seas un cobarde, porque el hijo entendió que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario era más importante que su propia vida. Estábamos hablando de este hijo que era una persona. Era por eso les digo, esto tal vez es extraño acá. Y puede ser que en un futuro se enseñe
sigue creciendo. De acá puede haber persecución ideológica en este momento, pero creo que va a llegar el momento que va a haber una persecución. Yo constantemente el otro día veía en el grupo, estamos con la iglesia, anotados obviamente registrados en el Ministerio Público, en un número nacional. Y en un grupo de WhatsApp se, allí se añade a todos los pastores, representantes de todos los credos religiosos. Y les puedo asegurar que todas las actividades que llegan, porque semana a semana llegan anuncios de actividades para el que viene o para el que viene, todas las actividades son actividades ecuménicas. Todas las actividades hablan de la unión de los credos religiosos. Y va a llegar un momento, nunca hemos participado, va a llegar un momento que vamos a ser perseguidos. El ecumenismo es cada vez más fuerte. Como ese testimonio que conté una vez cuando hablando del ecumenismo, el otro día, un hombre que venía de Teo, por favor, date. Un hombre que venía de San Luis, dijo y se encontró, yo creo que yo soy ecuménico, porque usted habló delante de Gebel en la predicación del día anterior, y yo escucho delante de Gebel. Usted habló delante de Gebel, es así, es verdad, no me voy a reportar lo que he dicho, porque ese tipo de personajes en otro lado son ídolos. Y que se hable mal de alguien, sí, aunque tenga conocimiento para hablar. La palabra de Dios, sin embargo, eso. Entonces, esto habla de persecución. Por eso, volviendo al tema que estábamos viendo, por ejemplo, el Padre, no niegues a Jesús, no sé, robarlo, a mí me maten y no lo niegues. Esto habla de que la sangre de Cristo es que su propia sangre, que la sangre de Cristo consagrada a Dios. En quinto lugar, otro tema, Jeremías, capítulo 7, versículos 5 al 7, en la Nueva Versión Internacional, nos describe lo siguiente, Jeremías 7, del 5, versículos 5 al 7. Si realmente corrigen su conducta y sus acciones, si realmente practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré vivir en este lugar, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. La otra pregunta que nos hacemos, termina siendo una respuesta al título de la reflexión. Es, ¿sangre pesa más? ¿La sangre inocente o la sangre de Cristo? Y si vamos, el tema por ahí puede hasta complicarse, ¿no? Nosotros cuando hablamos de sangre inocente, porque la sangre de Cristo fue sangre inocente que fue derramada. Porque Cristo no pecó en ningún momento.
no hubo pecado alguno, no hubo engaño en su boca. Y está la sangre inocente de Cristo, y en este mundo hay sangre inocente también que es derramada. Y en este último tiempo la sangre inocente que derramada y se multiplica con eso, la sangre de los bebés, el tema del aborto, todo. Y acá entra esto a jugar. ¿Es más importante la sangre de Cristo y la sangre de estos inocentes, bebés o de cualquier persona inocente haber sido acusada injustamente, termina muriendo? Pasan a un lugar en donde el creyente vende, ¿no? La palabra de Dios nos enseña algo en Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5. Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5 en Reina Valera 1960. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Para Judas la sangre de Cristo no era más ni menos que la sangre de cualquier persona. Él lo deja en claro. He entregado sangre inocente. Él no dice: he entregado al Salvador, he entregado a Dios. Él dice: he entregado sangre inocente. Para Judas, Jesús solamente era un hombre inocente, nada más y nada menos. Y la respuesta de los religiosos fue: ¿qué nos importa a nosotros? Ya nada lo iba a detener. Ya Jesús había sido entregado por el cielo a morir en la cruz. Esto nos detalla, nos deja en claro también que la sangre de Cristo es más importante que la sangre de nosotros. Y que se entienda bebés. ¿Y por qué voy a relacionar todo esto? Recuerdo que cuando estaba todo esto de la ideología de género, del aborto, que participamos en las diferentes convocatorias y marchas como ciudadanos, de deber también como iglesia, de manifestarnos en contra de esas cosas. Un día recuerdo que venía una marcha. Bueno, ustedes se recordarán, estaban presentes y de repente aparece una virgen. Salí. ¿Cómo iba a ser esa marcha? Y la disyuntiva estaba: ¿qué hacemos? ¿Vamos detrás de la causa, defendiendo la sangre inocente? Mata a esa la causa que era defender la vida.
verdaderamente la sangre de Cristo es más importante. Incluso hasta un pastor me dio la respuesta, acertada cuando me preguntaron por esa doctrina, verdad. Digo, la verdad que no me preocupa. Se hace, está bien, se hace, se va a terminar aprobando, la iglesia no se debe volver loco por eso. Hay cosas que sí, que se siguen, debemos seguir defendiéndolas, debemos seguir luchando, pero eso no va a cambiar lo que va a suceder. Se han aprobado leyes como el matrimonio igualitario, se ha despenalizado el aborto y se van a aprobar leyes aún más. Y eso no quita nuestra responsabilidad de afrontar cosas, ¿no? Pero ¿a qué voy? A no frustrarnos. Porque yo recuerdo ese buen señor que era evangélico, yo recuerdo las semanas previas, ¿sabes? Lo que a él había desilusionado, que lo llevó a una causa que lo termina llamando, sí, era que en la última acción referentes de la iglesia evangélica no se sabían. Y él me acuerdo de un video en un auto, todo ese y al tiempo me dejé se metió de cabeza en la causa y se olvidó de aquel que es causa de todo. Miren cómo una causa puede ser una causa justa, puede terminar llevándonos a abandonar el espíritu. No hay nada más importante que la sangre de Cristo. Que se entienda, la sangre del bebé derramado es importante y un día se va a derramar. Es más, una vez un predicador, no es algo bíblico, un predicador tuvo un sueño y dijo expresamente que las personas que han cometido aborto ese día van a ser juzgados protegidos. Y no es algo loco en el sentido de que ahora veo que nosotros que él vio eso, como había un lugar donde estaba lleno de niños que habían sido abortados. Él preguntó, era un lugar hermoso, un sueño que había tenido. Y Dios le respondió, todos esos niños por eso han sido abortados. Y esos mismos niños que han sido abortados entrarán a su papá. Porque Dios bien. ¿Por qué?
qué Dios puede perdonar algo tan aberrante? Porque la sangre de Jesús, porque la sangre de Jesús es más importante. Y nunca debemos perder de vista esto. Y hablando ya específicamente de la sangre de Cristo, Apocalipsis capítulo 7, versículo 10 al 14, en la Reina Valera 1960, Apocalipsis 7, versículo 10 al 14, nos dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La sangre de Jesús pesa más que cualquier sangre. Y en el cielo hay una proclamación, y habrá una proclamación de victoria, de salvación, de que a Dios le pertenece, que si hay vestiduras blancas, si hay vidas transformadas, si hay una iglesia triunfante allí en el paraíso, esperando el día de la resurrección, es porque la sangre de Cristo ha pesado siempre más que cualquier cosa. Y acá vemos un detalle de por qué la sangre de Cristo pesa más que cualquier cosa, y es porque la sangre de Cristo salva. Por eso hablamos allí en ese pasaje, dice: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Mis buenas obras no pueden limpiar mi vida, no pueden hacerla de nuevo, pero la sangre de Cristo sí. Sí es la que limpia mi vida, sí es la que la purifica. Y no debo olvidar eso. Romanos capítulo 5, versículo 9. En la Nueva Traducción Viviente, Romanos 5, 9 dice: entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Esa salvación permite que hayamos sido hechos justos ante los ojos de Dios. A lo que nos debe interesar a nosotros es que somos justos ante los ojos de Dios. Un reo, una persona que cae en la cárcel por diferentes motivos, asesinato, robo, y se encuentra con Jesús, se convierte al Señor, es visto como justo, aunque tenga que cumplir una condena perpetua en la cárcel. Pero él será mirado como justo delante de Dios si se ha arrepentido. Son los menos. Simulan conversiones para poder servir en la cárcel, pero también sabemos que
dentro de esos menos hay una persona que se han convertido verdaderamente y que están cumpliendo condena y que pueden ser violadores, asesinos, lo que sea, pero si se han arrepentido de los hombres, son justos. Dios los ve como justos. Como Jesús habló cuando se estaba por desarrollar la idolatría de Juan Bautista, lo que Jesús dijo es lo siguiente: el más pequeño en el reino de los cielos, hablando de esta nueva etapa, del nuevo testamento, de la nueva etapa, es mayor. Miren lo que hace la sangre de Cristo, con la salvación que el preso más odiado por la sociedad puede tener el cielo. Efesios 1:7 dice, en la nueva traducción viviente, Efesios 1:7, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Nosotros decimos que somos pobres, pero la Escritura dice que Jesús con su sangre compró nuestra libertad. Si Jesús la compró con su sangre, está hablando ¿vale? De que Dios nos ama, de que le importamos a Dios. Por eso Él compró nuestra libertad. En el mundo le dice al creyente, sos un esclavo de la religión, sos un esclavo de la fe, sos un esclavo de una vida de restricción. El esclavo no es el creyente, el esclavo es el que está fuera. Porque si yo quiero tenerme de pecar, no puedo hacer. ¿Por qué? Porque Dios habita en mí. Pero el que está afuera, el que no conoce a Jesús, el que no tiene interés en Cristo, no puede tener dominio. Porque no se puede enseñorear del pecado. Y cabe dentro de eso lo que Jesús expresó. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Como es algo muy característico en el fumador, es decir, una frase de toda la vida. Yo fumo un montón, fumo 4 atados de cigarrillos al día, pero si quiero lo dejo. Pero Cristo nos hizo libres. Somos seres libres. Nos hizo libres hasta para no depender de las vanas opiniones de gente y de otros sobre nuestra vida, sobre nuestra reputación, sobre esto, sobre aquello. Hay gente que vive, es esclava de la opinión, vive dependiendo de lo que otros opinan. Terminan volviéndose quieren ganar a todos. Eso no se puede. Hemos sido llamados a agradar al Señor. Y Él ha comprado nuestra libertad y no somos esclavos. No debemos ser esclavos de las opiniones de los demás. Cuando las opiniones de los demás no tienen nada que ver con lo que Dios ha propuesto. Si no coincide con la escritura, la opinión de los demás sobre nosotros,
Mateo 27, 21 al 24, en la Nueva Traducción Viviente, es el ejemplo más claro de cómo Dios compró nuestra libertad. Mateo 27, 21 al 24 dice: Así que el gobernador volvió a preguntar: ¿a cuál de estos dos quieren que les dejen libertad? A Barrabás, contestó la multitud a gritos. Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. Crucifícalo. Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio. Así que mandó a buscar un recipiente con agua. Se lavó las manos delante de la multitud a la vez que decía: soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es de ustedes. Jesús, entregando su vida, ilustra acá, permitió que un preso, que un delincuente como Barrabás pudiese ser liberado. No sabemos si Barrabás después se convirtió, pero esto ilustra perfectamente lo que Cristo hizo. Porque Barrabás después de libre, tal vez no libre, pero fue libre de ser privado, de haber sido privado de la libertad. Cristo con su vida, con su sangre derramada en la cruz, compró la libertad, compró nuestra libertad. Por eso es que nosotros debemos darle el valor y el lugar que tiene. Hasta una vez escuché un predicador muy acertadamente, en un momento donde se hablaba mucho de que la persecución purificaba, la persecución purificaba, la persecución purificaba. Y él dijo: no hay nada más efectivo para purificar que la sangre de Jesús. Y no es la persecución, porque la persecución en sí es un instrumento que Dios utiliza para llevarnos a Dios, y que su sangre preciosa sea la que purifique. No soy purificado por el solo hecho de ser perfecto, porque si no, de lo que fue perseguido, ser perseguido solamente, Señor, he escuchado a predicar. Es más, la Biblia dice que la oposición no ratifica, no es contundente diciendo la oposición, la persecución es salvación. La Biblia dice que puede ser que la oposición indique que estoy por eso es importante que entendamos: la persecución no reemplaza a la sangre de Cristo. Y si hablamos de compra, la compra de Jesús no terminó solamente en nuestra vida. Hechos capítulo 20, versículo 28, en la Nueva Traducción Viviente. Hechos 20, 28 dice: entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada
con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Hay personas que se conforman con que Dios haya comprado su libertad y le dan un valor límite a la sangre de Cristo. Y por eso con ser salvos, con orar, con de vez en cuando asistir a la iglesia, es suficiente. Y viven hablando y diciendo: Cristo compró mi libertad, y sacan pecho de su conversión y todo eso. Pero la compra de Cristo fue más grande, porque Cristo no solamente compró nuestra libertad, sino que Cristo compró la iglesia con su propia sangre. ¿Y cuál es la diferencia? Y cuando hablamos de comprar la libertad, estamos hablando de la salvación, que lógicamente es enorme, como pasó con este hombre fue crucificado, uno de los que fue crucificado a un costado de Jesús, que se arrepintió, creyó en Jesús, y Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La compra de Jesús para ese hombre fue su libertad. Por supuesto, fue llevado al paraíso, fue su salvación. Pero para los demás, para sus discípulos, para los que estuvieron con él, para los que estuvieron presentes en el día de Pentecostés, para los que comenzaron a revolucionar Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra con el poder del Evangelio, ellos pudieron gozar no solamente de la compra que Cristo hizo de su libertad, sino que pudieron gozar de la compra de la iglesia que Jesús hizo. Porque cuando Jesús compró la iglesia con su propia sangre, no solamente habla de salvación, sino que también habla de bautismo en el Espíritu Santo, habla de llenura en el Espíritu Santo, habla de dones espirituales, habla de ministerios, habla de una esperanza viva que es el regreso de Jesucristo, de poder hablar, recordar, estudiar, profundizar y ver cada detalle del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Habla de conocer a Dios cada día más en profundidad. Habla de todo eso. Incluso la palabra de Dios misma dice que cuando la iglesia predica, enseña la palabra, las potestades de las tinieblas se informan, se enteran de cosas que desconocían y que son sacadas a la luz por la predicación de la palabra de Dios, para que veamos el poder y el valor que la sangre de Jesús tiene. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19, en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro 1, 18 al 19 dice: pues ustedes saben, le habla a la iglesia, que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. La sangre de Jesús vale más que todo el oro del mundo, que toda la plata del mundo. Hay gente que vive desesperada, vive desesperanzada por la crisis, la situación económica, vive hablando de lo que le falta, pero no recuerda lo que tiene a su alcance, y es la sangre de Jesús. Porque lo que me lleva al cielo no es el dinero de este mundo, no son los bienes materiales,
no son los tesoros de esta vida, es la sangre del Cordero de Dios, una sangre que no tiene pecado ni mancha. Como existe en la medicina gente que se practica diálisis porque necesita esa renovación de su sangre a causa de una enfermedad que por lo general son enfermedades letales, mortales. Pero la sangre de Jesucristo es una sangre que puede solucionar, que de hecho da solución aún a las enfermedades espirituales más letales. Y la enfermedad por excelencia más letal que puede matar al ser humano, pero que tiene su remedio, su respuesta en la sangre de Cristo. La enfermedad es el pecado, pero la sangre de Cristo es la solución. La sangre de Cristo limpia. La sangre de Cristo limpia nuestra vida manchada por el pecado, manchada por las costumbres de este mundo, manchada por las costumbres que hemos heredado de nuestros antepasados, manchada por una cultura viciosa y pagana que cada día más se aparta de Dios. La sangre de Jesús es una sangre pura, sin pecado, sin mancha, que tiene todo lo que nosotros necesitamos y que es tan pura que, como Hebreos 10, 28 al 31 dice, no puede ser pisoteado. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La sangre de Cristo es pura y no se mancha, no se pisotea. La sangre de Cristo está imputada en nuestras vidas, en nuestro corazón. Nos ha limpiado y quiere seguir limpiando corazones, porque dice que la sangre de Cristo no solamente es la propiciación por nuestros pecados, sino que es la propiciación por los pecados de todo el mundo. Hay suficiente sangre, hay suficiente limpieza para todos los pecadores. El problema es que no todos quieren venir a Jesús, pero hay limpieza para todos. Sangre de Cristo es abundante. Hay abundancia de sangre. Por eso no puede ser pisoteado. Como sucedió en la Pascua que se celebró en Israel, en Egipto, por Israel, con la sangre que se dejó escurrir en una vasija, y dice que con un hisopo se metió ese hisopo en la vasija con sangre, la sangre del cordero, y se untó esa sangre en la parte superior de la puerta y en ambos lados del marco de la puerta de su casa. Pero la sangre no se puso, que indicaba que la sangre del cordero no puede ser pisoteada. No había sangre en el piso. Y en último lugar leemos Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13. En la Nueva Traducción Viviente dice: unidad y paz por medio de Cristo. Efesios 2, del 11 al 13 dice: no olviden que ustedes, los gentiles,
Antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. La sangre de Jesús nos acerca a Dios. La sangre de Jesús nos acerca entre nosotros. La sangre de Jesús hace posible que hoy vivamos esto. Es la sangre de Cristo, no es la sangre de cualquier mártir. No es la sangre de alguien que muere solamente por una causa justa. Es la sangre del Salvador del mundo. Es la sangre de la segunda persona de la Trinidad. Es la sangre del Hijo de Dios. Es la sangre de Cristo. Somos hechos cercanos por la sangre. No hay nada más que pese. No hay nada más importante en peso, en valor, que la sangre de Jesús. Una sangre es más importante que la sangre de Jesús. Tiene ella en la sangre de Cristo la vida espiritual. Está tu futuro y el mío en esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Sangre que da testimonio de nuestra salvación. Por eso no se puede predicar un evangelio que no hable del poder de la sangre de Cristo. Y ojo, la sangre de Cristo no es una mujer. Porque hay gente que muchas veces ora y dice: Señor, cúbrenos con tu sangre. Ya hemos sido cubiertos por la sangre de Jesús. El día que nos encontramos con Cristo y recibimos el perdón de pecados, ahora todo se da de una manera natural, muchas veces automática, cuando vamos a la presencia de Dios, cuando vamos en oración a buscar de Él y el Señor. Si la sangre de Cristo va limpiando sin pureza, con contaminación, y nos va preparando para el día en que nuestra redención sea completa. Sangre de Cristo. Que podamos darle el valor a la sangre de Jesús, que verdaderamente no dejemos de lado la sangre de Cristo. Nuestra vida, salvación, la sangre de Cristo con la vida. Podamos venir ante el Señor. Señor, hemos estado dando el valor a la sangre de Cristo y hemos utilizado otros métodos para la purificación, otros para limpiarnos, para las obras, para las sangre de Cristo 100%. Padre, te damos gracias. Porque, Señor, tu palabra es viva, es eficaz. Porque tu palabra nos describe el poder de tu sangre. Y el poder de tu sangre
no tiene que ver con lo que algunos entienden y utilizan la sangre de Cristo como un amuleto. Pero sin embargo, no son limpiados por la sangre de Cristo y siguen viviendo la misma vida de pecado. Pero hoy, Señor, nosotros hemos venido a este lugar a escuchar tu palabra porque creemos en tu poder de la sangre de Cristo. Poder para salvación. Poder, Señor amado, por el valor que tiene la sangre de Cristo para comprar nuestra libertad como una vez se produjo, para comprar la iglesia a precio de sangre. Sangre sin mancha pura que no puede ser consumida. Una sangre que pesa más que la sangre de cualquier linaje real que nos podamos imaginar. Hoy en algunos países todavía existe la monarquía y muchos piensan que esa sangre real del linaje es la sangre más importante debido a la oposición, pero tampoco es así, porque muchos de los monarcas, de los reyes de esta tierra, están contaminados de una enfermedad letal llamada pecado y promueven todo tipo de inmoralidad. O algunos creen en esta vida los mejor posicionados en la sociedad, en cuanto a estatus, que su sangre es la que más pesa por causa de su apellido. Pero solamente hay un ser que logró todo lo que verdaderamente necesitaba, y es el Espíritu Jesús. La Biblia te llama Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios mío, que verdaderamente tú seas para nosotros el Rey de Reyes, Señor de Señores. Que te dejemos gobernar, Señor. Que dejemos, Señor amado, aleluya, que tomes el control de nuestra vida, Señor. Que tú reines sobre nosotros, Señor. Qué mejor hermano, qué mejor dirección que la tuya, Señor. Cuando nos enfrentamos, Señor amado, aleluya, a decisiones, Señor, que sacuden nuestra vida, que no sabemos qué hacer, debemos dejarte a ti en esas decisiones y siempre que tú gobiernes, que tú guíes nuestra vida. Pero son en esas decisiones difíciles que tenemos que tomar donde empezamos a dudar si dejamos que tú gobiernes allí y que tú guíes la decisión o la tomamos nosotros a la decisión. Porque entendemos que la decisión que tú tomarás, Señor, no va a ser la decisión que a nosotros nos agrada. Pero, Señor, a los que te aman todas las cosas les ayudan para bien, Señor amado. Aleluya. Todo, Señor amado. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado. Que día a día nos purifiquemos, que día a día dejemos que la sangre de Cristo purifique nuestras vidas, para que nuestros pensamientos sean los tuyos, para que nuestros sentimientos estén alineados con tu sentir, para que nuestra voluntad, Señor amado, se una a la tuya, Dios mío, aleluya. Haya una sola voluntad, que sea la tuya. Que sea una cosa la que debamos hacer. Que sea hacer lo que tú mandas y acabar. Padre, en el nombre de Jesús, te glorificamos.